Se observa claramente. A ver, el micro maestro está haciendo el eco. Muy bien. Entonces vamos a comenzar ya, siendo las 9:08, con lo que es la socialización de la directiva número 025. Y al día de ayer se había dado orientaciones con ejemplos claros sobre de cómo se debe formular las conclusiones descriptivas y cómo se debe determinar el nivel de logro del estudiante. Esa es una labor muy importante porque no queremos caer en interpretaciones o subjetivas en las que se le asigna un calificativo al estudiante que quizá no le corresponda, ¿no? Ese es un trabajo arduo porque tenemos que tener la evidencia, tenemos que tener nuestros criterios de evaluación, un instrumento de evaluación, y de acuerdo a eso tenemos que dar nuestras sugerencias de los logros, de los avances y las recomendaciones que se debe tener en un registro auxiliar. Eso se ha hablado ayer. Quizá vamos a repetirlo de manera breve ahora nuevamente. Para eso hay que prestar bastante atención a esto. Muy bien. La directiva número 025, que emanada por la Dirección Regional de Educación Ayacucho, sobre las orientaciones para la finalización del año lectivo 2024. Se ha compartido ya en los grupos de los docentes, de los directores y también de EVA y de CEP, para que ustedes de manera, en su momento libres, de manera detenida, lo analicen y también se preparen los documentos que tienen que presentar dentro del cronograma establecido. Hay fechas precisas en las que nosotros tenemos que presentar estos documentos. Entonces, no vaya a ser que pasado estos tiempos nos compliquemos y al final nos ganemos un proceso administrativo y no quisiéramos eso. Si queremos tener una buena Navidad, un buen inicio de año, un buen comienzo de este año nuevo, entonces creo que hay que, de manera anticipada y colegiada, en trabajo en equipo, podemos organizar todos los documentos para presentarlos oportunamente, ¿no? La consolidación del trabajo que hemos hecho durante el año 2024 y eso que nos va a servir como línea de base también para poder prepararnos en esta semana, última semana de gestión, para ya estar también planificando para el 2025. Porque ¿cuál es la finalidad de esta directiva? Normar las actividades y procedimientos técnicos, no dice pedagógicos, administrativos, que deben cumplir las diferentes instancias de gestión descentralizada, ¿no? Como es la UGEL, como la propia ADRE, como también son las instituciones educativas. Los objetivos: establecer lineamientos básicos coherentes con el trabajo técnico, pedagógico y administrativo al culminar el año lectivo 2024. Es pesado, definitivamente, ¿no? Es ahora donde vamos a trabajar día y noche, como dice, parejo, hasta nos vamos a amanecer para cumplir oportunamente la entrega de estos documentos. Establecer el cronograma y los procedimientos administrativos para la presentación de los informes de gestión anual del año lectivo 2024. Ya les había dicho, hay un cronograma que se ha establecido. Hay fechas fijas en la que todos, incluido nosotros, ¿no? Nosotros tenemos, creo, si no me equivoco, hasta el 13 de enero para poder presentar todos los documentos, toda la consolidación de los documentos que ustedes nos van a entregar acá a la UGEL también. Entonces, todo en su debido tiempo. Las bases legales están por demás señalarlas, eso solamente extendería nuestra reunión, pero sí hay puntos específicos que hay que resaltar, ¿no? Disposiciones específicas, nos dice. Actividades de cierre en la gestión del aprendizaje de año lectivo 2024. Parece mentira ya. No sé si a mí nomás me está pasando, pero yo veo que cada año se vuelve más corto, pareciera, ¿no? Ni bien estamos terminando el 2023, ahora el 2024 ya está terminando. Ha pasado rápido el tiempo. A veces cuando estamos ocupados tenemos muchas responsabilidades. Parece que la noción del tiempo avanza rápido, ¿no? El cierre del año lectivo 2024, dice, se ha previsto el desarrollo de evaluaciones censales en las instituciones educativas básicas. Resumiendo lo que dice esta parte. La ADRE se ha comprometido en realizar una serie de evaluaciones al final de año para poder medir el aprendizaje de los estudiantes. Eso se hace a través de la evaluación regional de aprendizajes, también sobre las evaluaciones de lo que vienen a ser
del refuerzo escolar, etcétera, ¿no? Tanto en el nivel primario como también en el nivel secundario. ¿Se ha cumplido? Sí. ¿Ustedes se están consolidando? Sí. Felizmente, en evaluación regional de los aprendizajes, las 24 instituciones educativas han mandado oportunamente la información. Siempre hay uno o dos que se retrasan, pero finalmente han cumplido. Y desde allá yo los felicito a todos ustedes, señores directores, por haber enviado los aplicativos y el consolidado general de esta evaluación regional. Pero lo que quizá está faltando es reflexionar sobre los resultados. Todos los directores preocupados, profesor, lamentablemente estamos mal. Pero se van a dar cuenta que ahora consoliden las evaluaciones que están consolidando, de las evaluaciones generadas por la propia institución educativa, la realidad es distinta. Porque la mayoría de nuestros estudiantes tienen calificativo A, quiere decir que están satisfactorios, ¿no? Entonces, hay una contradicción que está pasando con las evaluaciones generadas por la propia institución educativa y las evaluaciones estandarizadas, tanto del Ministerio de Educación, bueno, en esta fecha no se ha dado que iba a ser el ENLA, y las evaluaciones regionales, o la evaluación de refuerzo escolar. Entonces, eso es, en otro momento quizá vamos a reflexionar cuando consolidemos a partir de los resultados de la evaluación regional de aprendizajes y las evaluaciones de refuerzo escolar. Y también las evaluaciones que nosotros de la UGEL, las cartillas que se ha elaborado, también hay otro resultado. Hay varios, hay formas de medición, ¿no? Entonces, fíjense, hay resultados distintos. ¿Cuál es el que más se aproxima a la realidad? Ustedes saben, maestros. ¿Ya? Entonces, en esta parte nos habla sobre las evaluaciones de fin de año para medir el logro del aprendizaje de los estudiantes, principalmente en el segundo grado y en el quinto año, ¿no? Entonces, esa parte la DRE y la UGEL han cumplido, ¿no? Incluso también ha habido evaluaciones en primaria y también en EVA, también ha habido cartillas que se han aplicado en lo que es en educación básica alternativa. Y como dice, evaluación de salida de la estrategia de refuerzo escolar, ya muchos de ustedes ya están consolidando en esta etapa de cierre, que también nos van a enviar para poder consolidar y también hacer nuestro reporte a la DRE. Los resultados de aprendizaje serán considerados como línea de base, como les decía, ¿no? ¿Por qué es importante la consideración y el manejo o la gestión de todos estos datos? Porque sirven como línea de base para poder planificar el próximo año, para poder justamente elaborar nuestro PAT 2025. Y también la planificación estratégica en la actualización del proyecto educativo institucional. Eso lo vamos a realizar justamente en esta semana de gestión. Complicado porque ahí la Navidad y otras actividades, bueno, habríamos que hacer un reajuste, ver la forma de cómo debemos trabajar todos, ¿no? Bien, otra parte importante es el cumplimiento de las horas lectivas efectivas, ¿no? Creo que hay un trabajo de parte de los directores y subdirectores justamente para ver si se ha cumplido pues la calendarización de lo que nosotros hemos programado en el año. Hemos tenido muchas actividades que se han cruzado, pero algunas instituciones educativas conscientes han recuperado para justamente llegar en educación secundaria de jornada escolar regular sus 1.200 horas. Si tú no has cumplido tus 1.200 horas, no puedes clausurar. Y en JEC, jornada escolar completa, 1.600 horas. Eso es lo que nos dicen, ¿no? El control y el seguimiento del cumplimiento de las horas efectivas mínimas se considera con el promedio de horas efectivas por sección, considerada el acumulativo de horas efectivas mensuales. Y recordarles, a partir de esto, muchos directores últimamente ya no están enviando incluso su cuadro, mejor dicho, sus horas efectivas de trabajo pedagógico. Comenzaron bien hasta agosto, todos puntualmente enviaban y empezaron a flaquear, algunos se han olvidado, y esto es importante porque ustedes van a ver si efectivamente todos los maestros han llegado a las horas que se han programado. Y aquí en el cuadro nos dice, ¿no? Desde marzo hasta diciembre, ¿cuántas horas debe tener? Está avanzando. Está avanzando. Confirme, maestro, si está avanzando o no, o se ha retenido, se ha congelado la imagen. Sí se observa, maestro. Está avanzando, sí se observa, pero está avanzando los cuadros. Sí avanza, maestro, avanza. Nuevamente acá.
Sí, esta pequeña parte nomás voy a dejar para ya dejarle ya. Entonces, por ejemplo, en jornada escolar regular hay 35 horas semanales y 7 horas lectivas efectivas diarias. Entonces, tú multiplicas y sacas tus horas, ¿no? Hay días en las que ha habido alguna intervención, algunas actividades, ya sean por la celebración de la localidad, de la institución educativa, o algunas actividades co-curriculares como son los concursos educativos, etcétera, ¿no? Pero tiene que garantizar como mínimo, como dice acá, 1.200 horas y 1.600 en las JEP. Creo que no es el caso en nuestra jurisdicción. El director y el subdirector de la institución educativa, los coordinadores pedagógicos y auxiliares de educación son los responsables de la evaluación de este cumplimiento. Usted tiene como director, tiene que pedirle un informe si efectivamente se ha cumplido o no las horas requeridas. La evaluación concluye con un informe, dice bien claro acá, que evidencia el cumplimiento de las horas lectivas mínimas o en su defecto la brecha del cumplimiento por el compromiso de mejora para el 2025. Ahora, en esta parte termino. Ejecución del tercer bloque de semana de gestión. En las instituciones educativas públicas se tiene previsto el desarrollo del tercer bloque de la semana de gestión, ¿no? Tenemos el primero que ha sido en marzo, el segundo bloque 2 semanas y esta última 1 semana. Y es bastante complicado porque tenemos lo que es Navidad, ¿no? Entonces estos recortes ni siquiera pues es una semana completa. Pero, como digo, hay que saber gestionar bien esto, hay que organizarnos bien para cumplir, no será con todas las actividades, pero por lo menos con algunas que son de suma importancia. En este periodo es obligatorio el cumplimiento de la jornada laboral, así que todos tenemos que estar presentes. No que yo me voy, que el director es mi amigo, que tengo cosas más importantes, que tengo que pasar con mi familia, yo vivo lejos, yo soy de Tumbes, o otro es de Tacna, o otro es de Iquitos, entonces yo me voy. Entonces todos tienen que garantizar la presencia de todos los docentes para trabajar ahí. ¿Se pueden llegar a ciertos acuerdos? Sí. Para el caso de instituciones educativas rurales, como es el caso nuestro, que todos son rurales, se pueden optar, dice, por jornadas presenciales en una institución educativa ubicada en la ciudad, residencia en la mayoría de los docentes y directivos. Creo que la mayoría viven en Ayacucho. Se podría optar por eso, sí, pero se tiene que hacer una evaluación. Esto es principalmente para las instituciones educativas que cumplen ciertas características. Eso ya anteriormente ya lo habíamos dicho, ¿no? Que tiene que ver con la resolución ministerial 153. Por ejemplo, ¿no? Si la institución educativa tiene una mala cobertura de red, está en riesgo su infraestructura, etcétera. En esos casos sí solicita para que haga un trabajo virtual o en una institución en Ayacucho, en la que se puedan reunir todos. Solamente en esos casos previa evaluación de la urgencia. Si no, si tienen todas las condiciones, tienen que estar en su institución educativa. Eso podría ser quizá, ¿no? Porque sea en Bocoya Chico, podría ser de repente en Tomanga o más. El resto creo que todos reúnen las condiciones. ¿Qué cosas, así rapidita nada más, y con esto termino mi intervención para darle paso al profesor Guzmán? ¿Qué cosa hay que hacer en estas semanas de gestión? ¿No? En este último bloque, conformación y actualización. Se repite, ya esto creo que ya lo tenemos interiorizado. Y esto va también para los EVA o los EVA y también para los SED. ¿Qué hay que hacer? A veces nos creamos una mala imagen, proyectamos una mala imagen a la población. En esta semana de gestión, nosotros nos retiramos y ya, ahí que están solicitando, maestro Guzmancito, están solicitando, por favor, acéptalas ahí. Hay varias que están esperando. Cree que la gente no lo ve, cree que no le está, no te dice nada, no te dice, de repente como en palabras así familiares o coloquial, por no ganarse bronca, antipatía. Pero la gente te está observando cada acción que tú estás realizando. Si tú este 20 o antes del 20 incluso, o has programado incluso la clausura para el 19, para el 20, la gente te está observando. No se puede, dice, clausurar antes del 20.
Y no me puedo ir en la semana de gestión cuando cumple las condiciones de la población o la institución educativa. Desde ahí ya alguien va a informar o va a decir de que ningún profesor esté, y eso hay que tener bastante cuidado. Ahora, en esos días que yo estoy en la institución educativa, a veces 1 o 2 falta, como decir, ¿qué me va a decir si hay cumplido? O yo trabajo de manera virtual, ¿qué va a pasar? Entonces, el director, ustedes tienen una responsabilidad. ¿Por qué? En organización de la comunidad educativa, ¿qué tengo que trabajar? La conformación del CONEI, según corresponda, o la ratificación. Conformación, actualización del Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Los 3 comités, ¿no? La cooperativa, la pedagógica y de bienestar. Evaluación del desarrollo de acciones necesarias para la conformación y complementación del Consejo Directivo y también de la PAF. Si se va a conformar una nueva junta o si se va a ratificar, etc. Esto de la fiesta de la elección del municipio escolar, creo que ya muchos lo han hecho, ¿no? Por exigencia también de cada responsable de tutoría. En esa parte creo que sí estamos bien, pero si no, que a veces no pedimos que rindan cuenta, por ejemplo, de APAF, o su conformación lo dejamos recién para el mes de abril, ¿no? Hay una serie de productos irresponsables. Bueno, los responsables son todos, ¿no? Pero principalmente el director, el subdirector y el Comité de Condiciones Operativas de Gestión y de Bienestar. En evaluación de los instrumentos de gestión, ahí tenemos que revisar, rendir cuentas si se han cumplido los objetivos, si ha habido avance de los indicadores, en qué hemos fallado. Y también ya viene una anticipación para poder planificar qué es lo que vamos a hacer para el 2025. ¿No? Se dice bien claro, se revisa lo que es el PAT relacionado con las prácticas de gestión. El comité de gestión informa al director cuáles son las actividades que ha realizado y qué cosas se han cumplido. Igual de gestión pedagógica y de gestión de bienestar también comunica qué cosas es lo que se ha realizado, ¿no? Y qué está pensando hacer para el próximo año, si es que se ratificará ese comité o se va a formar un nuevo comité. En cuanto al reglamento interno, evaluación de la implementación de las normas de convivencia y la actualización, ¿no? Si efectivamente ha rendido frutos, si se ha respetado, o si hay que cambiarla, hay que modificarla, y mejorarla, esto es reglamento interno. En cuanto al seguimiento al desarrollo integral de los estudiantes, acá sí es el trabajo más fuerte. ¿Por qué? Consolidación de la evaluación de los aprendizajes y el registro auxiliar de evaluación del aprendizaje. El día de ayer ya se ha mencionado de cómo debe ser un registro. Un registro no es poner notas vigésimales o literales en A a D a nuestros estudiantes, sino tiene que tener logros, dificultades, avances y recomendaciones, porque eso te va a servir para que tú puedas informar no solamente al estudiante, sino al padre de familia, de cómo has ido trabajando, qué actividades has desarrollado y cómo el estudiante ha ido mejorando gracias a la intervención, al apoyo, a la mediación de los docentes. Por eso, Maestro Waldí. Sí. Disculpe, de repente ahí quiero hacer una pregunta porque me queda una duda. Por ejemplo, hay colegas, bueno, incluyéndome, por ejemplo, en los primeros bimestres, los estudiantes han demostrado pues su habilidad, su destreza, pero últimamente han ido bajando. Es así, maestro, no sé a qué se debe eso, pero los niños, tal vez será la emoción de la finalización del año, no lo sé, pero han bajado algunos y los que han estado mal han subido. Entonces, en ese caso, maestro, digamos, en el tercer bimestre se le ha puesto un A, pero en el cuarto bimestre ya no venía, de repente no entregaba ni sus trabajos, no ha querido participar, y ya no se le puede poner B, o es que se puede modificar ese tercer bimestre y ese cuarto bimestre puede arreglarse. No sé, eso quisiera, maestro, de repente en el registro del CIAGI, ¿se puede modificar o así nomás tiene que quedar? Bueno, vale, ayer se les había mencionado lo que determina justamente la última evaluación. Si el estudiante ha ido bien en el primero, en el segundo, incluso el tercero ya no participó, pero sí en el cuarto participó, pero en el cuarto
tú le has planteado una situación de evaluación, supongamos, por ejemplo, para determinar el nivel de logro en la competencia, escribe diversos tipos de textos en su lengua materna, le has dicho que haga un ensayo o un artículo. Entonces, el estudiante ha logrado a duras penas elaborar o redactar ese tipo de texto que tú lo has pedido, en acuerdo a tu instrumento de evaluación, ese estudiante tiene el calificativo de B, ese es lo que determina, por más que haya tenido A o AD en el primero o segundo bimestre. Dice el último reto. No, maestro, o sea, No bueno, maestro, anteriormente decían, pues, si pones A, digamos, en tercer bimestre tenía A, pero tú le vas a poner B en cuarto, ya no se puede bajar B. No, sí pero eso sí se puede, ¿no, maestro? Sí se puede. Ya, maestro, muchas gracias. Por eso dice, lo que determina el nivel de logro del estudiante es el último reto que tú le has planteado en el último bimestre, en el periodo. Entonces, en este caso, por eso digo, en el cuarto tú le has propuesto como reto para determinar el nivel de logro del estudiante hacer un artículo de opinión y has aplicado tu rúbrica y sale B, pero en el primero o segundo tenía A o AD, entonces lo que determina es el último, dice bien claro. Entonces, sí, eso quiere decir que sí baja. No es que el estudiante ya desarrolló su competencia en el primer periodo, tiene A y ya no puede bajar como es formativa, no puede, sí puede, va a haber un descuido ahí en el estudiante. Claro que lo lógico sería que el estudiante, gracias a tu mediación, a tu seguimiento, porque si el estudiante no viniera a la institución educativa, entonces lo que es responsabilidad del docente hacer un seguimiento, una visita domiciliaria, para garantizar la trayectoria educativa del estudiante. Lo que se quiere es que el estudiante termine. Todo eso es responsabilidad del docente. Pero algunos dirán, ¿yo qué tengo que ver fuera de la institución educativa? Si no viene, será su problema. Y eso no es así. Se hace un seguimiento. Por eso la DRE, el Ministerio de Educación, cada mes hay un reporte de esos estudiantes que no participan o tienen participación intermitente, a ver cómo se han ido incluyendo, cómo han ido participando y si han vuelto y han terminado el año lectivo. Entonces, sí es posible. ¿verdad? Entonces, una pregunta es un trabajo bien arduo, porque el maestro no está acostumbrado a tener un registro auxiliar. El registro auxiliar todavía en nuestra mente está, pues, poner cuadritos ahí en la que se le pone se les asigna una nota, incluso vigesimal, todavía se ha visto en algunos, ¿no? Entonces aquí no, tiene que ver por cada actividad desarrollada, logros, dificultades, avances y recomendaciones que sea del estudiante. Así le explicas al estudiante. Una última pregunta mía, maestro. Maestro, por ejemplo, en mi caso, yo he ido manejando, bueno, todos nuestros colegas del Japa Jamaote hemos ido manejando nuestros registros del primero hasta el último bimestre, hasta hoy, ¿no? Pero el caso es lo siguiente, yo he pedido los folders a nuestros niños y ellos tienen sus evidencias, pero ¿qué pasa con el niño que no asistía, no venía cuando vía, niño, por ejemplo, no tiene su carpeta de evidencia, digamos sus productos, ¿no? Sus productos, sus evidencias en su folder, pero ahí en la directiva dice que hay que presentar, si es que el niño está jalado, hay que presentar sus evidencias, pero ¿qué evidencias si no tiene, maestro? Eso era una duda que también tengo, ¿no? Eso raro, hay pocos acá en la jurisdicción, pero se dan esos casos, ¿no? En que el estudiante ha tenido participación intermitente o casi no ha participado, pero dice, podría de repente haber desarrollado la autonomía y ha hecho estudios independientes. Entonces tú lo convocas y le dices, mira hijo, tú no tienes nota, pero yo quiero ver, quizá tú en tu casa has leído, te voy a plantear una situación de evaluación. Entonces tú le propones un reto, una actividad, en la cual generas la evidencia y lo calificas. Pero si no quiere participar, entonces simplemente ya se retira nada más. No lo puedes obligar. Pero sí tiene que haber una evidencia. E incluso menciona de que, y esto es controversial, ¿no? Incluso si el estudiante ha participado el primer bimestre o hasta el segundo bimestre, pero ya no asistió, lo convocas para poder evaluar si ha hecho algún tipo de estudio autónomo e independiente,
o le das algún tipo de cartilla o para que pueda alguna actividad para poder determinar o identificar el nivel de logro, y el estudiante no lo presenta, pero tiene, hasta el segundo bimestre, tiene un calificativo. ¿Cuál es el que finalmente va a determinar? Justamente del último, dice, bimestre que ha tenido su calificativo. Pero si no ha participado el tercero y el cuarto, pero así dice la norma. Hay una parte en la que quizá el maestro Masito cuando llegue a esa parte, lo va a aclarar. Entonces, si el estudiante tiene en el segundo bimestre A, se queda con su A, por más que no haya participado en el segundo y en el tercer bimestre. Pero si tú de repente le has convocado y le has dicho, mira, es que vamos a evaluarte, quiero que me redactes un ensayo, y acá tengo mi instrumento y yo te voy a calificar. Y eso va a determinar cuál es tu nivel de logro. Entonces, si el estudiante acepta buena hora, pues eso es lo que va a determinar su calificativo. Pero si no quiere, pero tiene calificativo hasta, o en el primer bimestre nomás, esa es la que determina, dice bien claro. Ahora, si no ha participado durante todo el año, no tiene ningún tipo de evidencia, no tiene ningún tipo de calificativo, entonces ahí sí, ¿no? Se hace simplemente un retiro por alguna situación, algún motivo, ¿no? Bien, continuamos porque como dicen, me está extendiendo mucho la elaboración. ¿Qué más vamos a hacer en el seguimiento del desarrollo? No solamente la consolidación de la evaluación de los aprendizajes y tener nuestro registro auxiliar, que ya les había reiterado, de que el registro auxiliar, pues, un documento bien elaborado con sus diferentes actividades y sus logros, dificultades, avances y sugerencias que se dan por cada estudiante. ¿Puedo hacerlo para ahorrarme la fatiga? De repente puedo hacer de manera grupal, sí, porque hay estudiantes que tienen características parecidas. Pero lo más adecuado, y aquí como somos zonas rurales, solamente los SEC tienen pues en cada sección 15, 16, hasta 20 estudiantes. Pero los demás no pasan de los 10. Entonces lo más adecuado es que tengan pues un registro de las actividades y cómo han ido evolucionando de cada uno de los estudiantes. ¿Ya? Por eso dice un análisis cuantitativo y cualitativo de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. ¿Eso va a servir para qué? En base a tu registro auxiliar para la elaboración del informe pedagógico anual, según los formatos que se han propuesto y que ya se han compartido, ¿no? Elaboración del informe anual de apoyo pedagógico según formato propuesto. Entonces, ¿qué cosa haces al final cuando tú analizas tu registro auxiliar? Porque ya les había dicho primero que lo que se hace es tener una apreciación cualitativa con sus avances, logros, dificultades, para poder después recién determinar el nivel de logro con un calificativo literal, ¿no? Como nos propone el currículo nacional, ya sea en AD o A o B o C, ¿no? Pero a veces acostumbramos, y ayer se les ha dicho, que el docente lo que primero es determinar el nivel del logro. Este estudiante ha logrado A porque cumplió las siguientes actividades. No ha utilizado ni siquiera un instrumento para determinar si efectivamente pues, tiene ese calificativo A. Por eso hay ese problema de que en las evaluaciones estandarizadas se tiene un 5, 6 o 10% de estudiantes en satisfactorio, pero en las evaluaciones generadas por la propia institución educativa es al revés, ¿no? El 90% ha logrado, está en satisfactorio, pero solamente un 10% está en inicio en proceso. Y por eso yo les decía, ¿cómo explicas tú que un estudiante, cuando haces una evaluación diagnóstica, tiene un calificativo C? Pasado 2 meses ya tiene calificativo A, o si en 2 meses has logrado desarrollar la competencia. Cuando en evaluación formativa lo más adecuado sería si comienza con una C, y con tanto esfuerzo pasas a la B, con tanto esfuerzo al final de año logras la A. Eso sería lo más adecuado, pero no ocurre como eso. Elaboración del informe de apoyo, seguimos en elaboración del informe anual de apoyo pedagógico según lo propuesto. Organización de los informes de progreso por competencias de los estudiantes, ¿no? El informe de apoyo pedagógico que lo hace el auxiliar. También hay un formato para el auxiliar, hay que exigirle. Si tienen alguna dificultad, ustedes llaman, simplemente le aclaramos algún punto que no puede entender o no puede de repente establecer datos. Consolidación del reporte de eficiencia escolar, que lo va a hacer el director, ¿no? Ahorita más adelante vamos a realizar, solamente por cuestión de tiempo, el
el informe del director. Sistematización de los resultados de eficiencia escolar, informe de monitoreo y acompañamiento pedagógico, que también lo reportan al CIMO, pero que también tienen que informar cómo ha sido ese acompañamiento que han realizado tanto en los G como en los GER, ¿no? De 3 y también de 7 acompañamientos. Y formulación del plan de recuperación pedagógica 2025, de acuerdo a los datos o a la línea de base que ya tenemos al consolidar toda la información, ¿no? En trabajo en familias, ¿qué es lo que vamos a hacer en trabajo en familias? Evaluación de la implementación de la estrategia de trabajo con padres de familia. A ver cuál ha sido su contribución, cómo han apoyado, cómo han estado haciendo el seguimiento a sus hijos, ¿no? La interacción, la comunicación con los docentes, porque son nuestros aliados estratégicos. Espacios de reflexión sobre los resultados de aprendizaje si ustedes han comunicado. Esto sí es importante, maestros. Mira, podemos obviar muchas de las actividades en esta semana de gestión, pero lo que sí no se puede obviar es la comunicación a los padres de familia sobre los resultados de aprendizaje. Tienes que decirle cómo estamos, cómo hemos empezado, cómo hemos ido progresando en el proceso y cómo estamos terminando. A veces algunas instituciones no lo hacen por vergüenza, porque saben que los resultados no son favorables. Pero tu obligación es convocar a los padres de familia, hacer una reflexión y decirle cómo están terminando, cómo ha sido tu gestión y sobre todo qué hemos conseguido con los aprendizajes. Bien, maestros, esas son las actividades que ustedes van a priorizar en este último bloque de semana de gestión y de acuerdo a eso, pues ustedes ya priorizan las actividades los más importantes, pero hay cosas que hay que realizarlas sí o sí con la presencia de cada uno de los docentes. Ahora sí le voy a dar el paso al profesor Guzmán, ya de esta parte, para que pueda explicar o continuar con lo que sigue de esta directiva, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es de la promoción y también de la retención y de la recuperación de los estudiantes y también sobre la determinación de los primeros puestos. Yo retorno de un momento para también poder decirles a nuestros amigos de EVA y también de CETPRO qué documentos van a tener que presentar al finalizar y hasta qué fecha van a tener que presentarlos a la hoja. ¿Estamos listos, maestro Gómezito, con el material? Sí, maestro. Muchas gracias. Así, para que no haya ese eco, hay que salir de la plataforma principal, ingresen con su cuenta. Yo voy a aperturar acá ya también la sala principal. Bien, mientras va armando solamente acá dice la evaluación del aprendizaje se realizará, dice el término de cada periodo. Ustedes saben que el término de cada periodo se refiere, por ejemplo, al final del bimestre, del trimestre, del semestre o al finalizar el año lectivo con la finalidad de informar el nivel del logro de cada estudiante en cada una de las competencias desarrolladas. Dice, para determinar el nivel de logro de la competencia es indispensable contar con las conclusiones descriptivas. Ayer les decía, ¿no? Por ley, en nuestro registro auxiliar hay conclusiones descriptivas de todos. Y ese es un documento que debemos dejar también para que el próximo docente, si es que viene otro, pueda analizarlas y hacer una evaluación diagnóstica, cómo ha ido avanzando, cómo se ha ido trabajando en la mediación con ese estudiante. No hay ingresar como ayer. Porque de acá nomás, continúa con esto nomás. Pues de acá, dentro normal, ahí lo desactivas nada más. Ya a ver. O sea, tu micro no me apagas ahí. Ya veo. A ver, vamos a probar. A ver, maestro. Bien, maestros, los dejo con el maestro Guzmán, ¿ya? Que un percance estamos para poder solucionar. Maestro.
Maestros, muy buenos días. ¿Me escuchan, maestros? Buenos días, maestro Guzmán. Discúlpame que hay ciertas fallas técnicas acá en la oficina y por ahí también ayer no tuvimos la oportunidad de repente compartir algunas informaciones, pero sí creo que hoy día ya estamos que trató de solucionar. Voy a compartir, la directiva para dar la continuidad de las indicaciones que nos dan precisiones en todo caso. Colegas, por favor. Está bien. Muy bien, maestro Manuel. Bien, como les indicaba el maestro Waldir, vamos a dar la continuación de estas precisiones que nos informa pues en esta directiva, ¿no? Para la finalización del año escolar 2024. A partir de estas páginas, más claro de repente está pues con respecto a las evaluaciones de aprendizaje que realizan en cada institución educativa nuestros maestros cuando trabajan las competencias o desarrollo de las competencias de los estudiantes en este caso. Entonces yo creo que todos ya estamos familiarizados de que hoy en día pues trabajamos ya prácticamente con calificativos literales, ya no estamos trabajando con vigesimales, ¿no? Salvo de repente para promocionar a los alumnos los 5 primeros puestos, que para ello también utilizamos una herramienta de conversión para determinar quiénes van a ser los 5 primeros puestos. Sin embargo, sus calificaciones calificativos literales van a ser también utilizados de acuerdo a los niveles de logro que ellos alcanzan, ¿no es cierto? Este cuadrito pues nos está indicando de que cuáles van a ser sus calificativos de acuerdo al nivel de logro alcanzado por los estudiantes, con las descripciones que nos demuestran también en esta parte, ¿no? Esto ya está claro, creo, conocemos muy bien. De hecho que en algunos colegas hay ciertas dificultades todavía, de hecho, y en otros ya, pues que trabajamos años ya, conocemos perfectamente cómo nosotros identificamos el nivel de logro de nuestros estudiantes. En el nivel de logro de la competencia, al finalizar el periodo lectivo, diciembre, estamos hablando de este año, no resulta del promedio de los niveles de logro de bimestres del año lectivo, dice bien claro aquí, ¿no? Ya no vamos a sacar promedios. Hace poquito, de repente, una colega también consultaba con el maestro Waldir de que cómo va a ser, por ejemplo, las situaciones que se presentan en diferentes instituciones educativas, aunque en mínimo, pero posiblemente haya, pues, ¿no? Entonces, para no de repente estar con problemas en esos aspectos, nosotros tenemos que tomar en cuenta todos los procesos, cómo se evalúa pues a nuestros estudiantes desde su evaluación formativa, sumativa, para en este caso PASIAGI, ¿no es cierto?, los niveles logro alcanzado por cada uno de ellos, ¿no? Entonces, está claro, creo, no se promedian, sino se toma en cuenta pues el último trimestre o bimestre en donde nuestro estudiante alcanza un nivel de logro calificativo. Ese es lo que va a prevalecer. De hecho, en algunos casos suceden, pues, los estudiantes en los primeros bimestres alcanzan
cierto nivel, por ejemplo, digamos un nivel A, y luego en los siguientes bimestres de repente su calificativo es B. Es posible y lógico el último que determina, eso es lo que dice la norma, ¿no? El último nivel de logro es lo que determina su calificativo. Pero aquí ya queda pues en conciencia de cada maestro el por qué ese estudiante puede llegar o puede disminuir su nivel de logro, ¿no? Eso ya queda en cada maestro, en cada estudiante y en cada institución educativa, en todo caso, por qué razón esos estudiantes pues No se le oye, maestro. Parece que se han ido. vamos a volver a compartir. Decíamos, colegas, con respecto a los estudiantes, abandonan o en todo caso también desde el momento que se han matriculado nunca han asistido, ¿no? Esa parte que quede en claro, ¿no? Los estudiantes que abandonan después de primer bimestre, segundo bimestre, pero ya tienen sus logros de aprendizaje, los niveles de logro de aprendizaje, en este caso sus calificativos, entonces ya está claro de que el último calificativo es lo que prevalece, ¿no? Ahora, con respecto a los estudiantes que nunca han asistido, eso es lo que yo decía pues, en los años anteriores, a veces por salvar esa situación de SEAGI, a fin de que solucionen ese problema, cada director han tomado la decisión de poder considerar a esos alumnos que nunca han asistido un calificativo C, ¿no? Y con eso sí el SEAGI aceptaba, pues, ¿no? Entonces, lo cual eso está totalmente incorrecto, colegas. No hay que, una vez más, incurrir en esa falta, ¿no? Sino que hay que, en todo caso, hacer seguimiento a esos estudiantes hasta el último, hasta agotar en dónde se encuentra ese estudiante. No creo que en cada institución educativa también tienen su comisión que encabeza, pues en este caso, el director de la institución educativa, ¿no? Entonces, esa comisión es lo que tiene que identificar la situación del estudiante, dónde, en qué situación se encuentra, ¿no? Hasta agotar, dice los del equipo, hay que buscarlo eso. Si el estudiante durante los 15 días consecutivos no asistió, en eso es lo que ustedes tienen que trabajar, ¿no? Y si de repente no lo han ubicado, y eso también dice, hay que poner parte a DEMUNA en este caso, ¿no? Que es otra entidad del ministerio, pues, ¿no? Entonces pone conocimiento y a pesar de eso se sigue sin identificarse, pasa los 60 días con su inasistencia consecutivo. Entonces ahí recién dice también el director o la comisión en este caso se tiene que aproximar al padre o apoderado de ese estudiante, ¿no? Donde ellos sí les va a confirmar cuál es la realidad situacional de ese estudiante, ¿no? Si va a volver a la institución, en todo caso ya no va a estudiar, entonces con esas informaciones que tiene que dar el apoderado o el padre de familia, ya el director ya decreta como retirado en este caso, ¿no? Entonces seguramente también la UGEL, cuando en esos casos va a sacar un oficio, ¿no? Complementaria, indicando la norma técnica, en este caso la norma que regula pues el desarrollo del año escolar 2024, también de repente, ¿no? La Ley General de Educación, y hay dos resoluciones ministeriales, la 447 del año 2020
y la 432 también del mismo año, donde ahí regula pues prácticamente cuando hay este tipo de problemas con nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos que sacar una resolución de retiro de CIAGI en este caso, cosa que así con esa tangencia ya ingresan las informaciones a CIAGI, cosa que les va a aceptar ya no van a tener ese problema como los años anteriores. Es eso, colegas, ¿no? Maestro, sí. Maestro Guzmán, buenos días con todos. Quisiera hacer una consulta. Hablaba usted de los estudiantes que han dejado de estudiar. ¿Ya? Y usted mismo lo ha dicho. Dentro de 60 días de inasistencia ya se considera un estudiante ya retirado. Pero también dice usted que se considera el último nivel de logro. Esa partecita, por favor, quisiera que quede claro. Yo así expresamente le comento, tengo una estudiante que ha hecho 2 bimestres y los 2 últimos bimestres ya no ha asistido la estudiante, a pesar de que se ha hecho pues muchos esfuerzos por hacer que el estudiante asista, ¿no? Asistió una semana y otra vez, dejó de asistir. En este caso, ¿cuál es la situación que se tiene que tener en consideración, maestro? Bien, maestra, muchísimas gracias. En este caso, usted dice que hasta segundo bimestre asistió normal, tiene su nivel de logro calificativo, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, si el último calificativo prevalece, no puedes retirar al estudiante, ¿no? Si es que, por ejemplo, si el estudiante tiene un calificativo A, lamentablemente aprobará, pues, ¿no? Y si tiene B, también tienen que considerar de acuerdo más adelante que vamos a ver esas condiciones. Lo que estamos diciendo aquí es, por ejemplo, un alumno que nunca asistió, eso es lo que estamos hablando en este caso. Ahora, si un alumno, por ejemplo, tiene, después de haber asistido, calificativo C, entonces ese estudiante, pues, repetirá de año, ¿no? Entonces, esas son las consideraciones que hay que dar. No podemos retirar si es que el estudiante ha asistido hasta el segundo bimestre, ¿no? Bien claro dice la norma que se considera, pues, el calificativo del último bimestre que haya asistido, ¿no? ¿Está claro, maestra? Sí, se entiende, maestro, pero creo que muchos directores no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Que un estudiante decida no estudiar y que apruebe el año. Hagamos de cuenta que ese estudiante ha tenido A, calificativo A, no, hagamos de cuenta, dejó de estudiar. ¿Y qué va a pasar con aquellos que terminaron de estudiar? Nosotros estamos entendiendo de que el último nivel de logro es el cuarto bimestre, ¿no? Así lo entendemos. Entonces, esto que quede claro, ¿no? Si usted dice que el último nivel de logro para ese estudiante que ya no asiste es el segundo, ¿no? En mi caso, entonces, se considera de esa manera, ¿no? Sí, efectivamente, maestra. Lo que pasa es que muchos directores tal vez no estamos analizando bien la norma técnica, ¿no? Bien claro dice, ¿por qué el estudiante puede abandonar sus estudios? Solamente puede abandonar con el traslado o con fallecimiento. Y si no hay esas dos condiciones, entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese estudiante? ¿Por qué está abandonando? Por eso es que esa comisión en cada institución educativa tiene que hacer seguimiento al estudiante. Tiene que identificar su situación de ese estudiante, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso es lo que en realidad pues muchos estamos pensando, tal vez algo que muchos, por ejemplo, dicen, ¿no? Es algo ilógico que un alumno que asiste todos los años, los 4 bimestres, al final se desaprueba, mientras un alumno que solamente asistió hasta segundo bimestre va a ser aprobado. Lógico, es esa comparación, de hecho que nadie va a estar de acuerdo, pero en este caso la norma dice bien claro que los directores a través de su comisión tienen que identificar y tienen que, por inclusión social, trabajar eso, ¿no? Entonces, en ese caso, ningún estudiante ya prácticamente va a estar sometido a ese problema, pues, ¿no? Entonces, como no trabajamos en esa parte del compromiso incluso, ¿no? De inclusión social, es por eso que muchos de repente estamos
tomando en cuenta, pues no estamos de acuerdo de repente en este caso, ¿no? Eso es lo que en realidad cuando analizamos pues el contenido de esa norma técnica y cuando no trabajamos como tal, hay casos que suceden. Pero estos casos yo creo que son casos excepcionales de repente que no se va a presentar en todas las instituciones, colegas. Maestro, usted dice, ¿no? Por enfermedad entendemos, y así dice, ¿no? Por enfermedad entendemos, el nivel de enfermedad y todo ello, por muerte se entiende. Pero ¿qué pasa con una estudiante que se escapó de casa? ¿No? ¿Qué pasa con este estudiante? Tenemos información que se escapó con con su pareja, ¿no? Que está por la selva, ahora está por Taca. Estamos haciendo seguimiento, ¿no? Nos hemos tratado de comunicar por todos los medios, pero pues ya no quiere volver, ¿no? En este caso, ¿qué se hace? O sea, ya le estoy planteando ya un caso así, ya concreto, ¿no? ¿Qué hacer en este caso? No contempla dentro de las dos que menciona la norma, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso? Maestra, creo que estamos indicando bien claro, ¿no? Si dentro de los 15 días consecutivos el estudiante, o sea, no asiste los 15 días consecutivos a la institución educativa, ¿qué hace la comisión? ¿Qué hace el director o la directora en este caso? Porque la directora o el director es el responsable único del programa de poder comunicar ¿a dónde? A la DEMUNA. Y esa situación de ese estudiante para que adopten, en este caso, las medidas que estimen pertinentes. Por eso es que tienen que trabajar a ese nivel en coordinación con DEMUNA ya en este caso para poder identificar y a través del apoderado, seguramente el apoderado va, en este caso, va a dar la información por qué razón no está asistiendo, pues, ¿no? Entonces, considerando esa información, si usted me dice, por ejemplo, esa situación que tiene ese estudiante, ya prácticamente teniendo evidencias documentados del trabajo que ustedes, las acciones que ustedes hacen frente a ese estudiante, ya lo tienen, entonces eso les garantiza de que sí, ya pueden retirar a ese estudiante de SEAGI. A ese nivel. Muchas gracias. Trabajar. Bien, vamos a continuar, colegas, en este caso con registro y comunicación del desarrollo de las competencias. Maestro Guzmán. Sí, maestro. Buenos días con todos en la sala. Maestro, en conclusión, usted afirma de que este año no hay estudiantes desaprobados, pero sin embargo, en alguna parte usted menciona que de acuerdo a la norma técnica define el último bimestre. Quisiera en ese punto, maestro, puntualizar un poco más puntual. Sí, con respecto a los alumnos que abandonaron de repente a partir de segundo bimestre o tercer bimestre, a esos alumnos su promoción o repitencia o recuperación va a tener de las condiciones de niveles de logro que han alcanzado. Es decir, si un estudiante en segundo bimestre tiene un calificativo A, o en todo caso AD, entonces ese estudiante sí es promovido al siguiente nivel de grado, ¿no? Igual también se cumple con las condiciones que más adelante vamos a ver. Estamos hablando, por ejemplo, un alumno de repente tenga calificativo C, también las condiciones que más adelante nos va a indicar, ahí vamos a comprender con mayor claridad seguramente, porque no podemos, en este caso, desaprobar, a pesar que tiene nivel de logro, digamos, AD o A, y ese estudiante abandonó a partir de tercer bimestre o segundo bimestre, ¿no? Entonces, bien claro dice la norma, el último calificativo del último nivel de, mejor dicho, de bimestre, es lo que determina su condición. Puede ser, digamos, que se desapruebe, que sea promovido o entre en recuperación. Eso más adelante, más bien con las condiciones que vamos a tocar, vamos a ver, maestros. En este caso, esto es de educación inicial. A ver, también creo que les ha indicado el maestro Waldir que tenemos que presentar un conjunto de informes
En este caso, el informe de progreso de las competencias. Es el documento mediante el cual se comunica los niveles de logro alcanzados por el estudiante en cada competencia, dice. ¿Sí, maestro? Profesor Guzmán, antes que pase al siguiente punto, en esa partecita lo que está consultando el maestro, también quisiera que usted puntualice sobre, por ejemplo, está diciendo de que hasta el segundo bimestre el estudiante tiene sus calificativos, ¿no? Y supongamos tiene un calificativo A, ya necesariamente tiene la posibilidad de pasar el año. Pero ¿cómo quedan las calificaciones en los demás bimestres, en este caso tercer y cuarto bimestre? ¿Se tiene que duplicar o solamente con esas notas hasta el segundo bimestre queda y se promueve al estudiante? Bueno, en este caso, si el estudiante dejó de estudiar después de tener calificativo A, digamos, en el segundo bimestre, y ahí tiene sus y en el tercer, cuarto bimestre. Claro, conclusiones descriptivas. Entonces, esa calificación es lo que vale, dice la norma, ¿no? No dice que hay que rellenar, hay que promediar, hay que darle de repente las notas igual o duplicarlo, no hay, sino más por el contrario nos indica de que ese estudiante debe ser intervenido por los docentes, por la comisión, por el director, a fin de que garantice su continuidad del estudiante, salvo solamente cuando el alumno haya fallecido o haya migrado a otro país, en ese caso nada más es el retiro, ¿no? Entonces, esos espacios... Esa parte sí está correcto, maestro, va a terminar, maestro, por favor. En esos casos, de repente, el estudiante, ¿por qué razón se ha retirado, no? Entonces, de repente puede ser por trabajo, puede ser por otras situaciones que también los padres de familia o el estudiante mismo puede solicitar de que otra modalidad educativa o otra intervención educativa se le puede dar de repente, ¿no? Entonces, cosa que el maestro busca, pues, un conjunto de estrategias a fin de no dejar vacío en esos últimos bimestres que el estudiante no está en la institución educativa. No son criterios que cada docente también pueden buscar para poder o para no llegar de repente a esas situaciones problemáticas que al final de cuentas cuando ingresamos al sistema no tenemos los datos de información de esos niveles de logro, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer para posteriores colegas maestros. Ya, maestro, en sí, maestro, la dificultad se puede manifestarse de acuerdo a lo que usted menciona, es al sistematizar las calificaciones en el sistema CIAGI. Entonces, posiblemente ya tienen alguna orientación sobre esos puntos y por lo tanto, tal vez alguna institución va a tener algunas situaciones a ese prototipo, entonces prácticamente se quedará pues, hasta donde ha avanzado el estudiante, hasta el primero, segundo, tercer bimestre, ¿no? Pero sin embargo, creo yo eso también nos debería de aclarar en lo que es el especialista de CIAGI para poder también no tener dificultades, porque al final de cuentas siempre hay esas situaciones y en el sistematización hay dificultades tremendas y cuando ya está procesado prácticamente porque lo has hecho esto, lo otro, entonces no nos ponemos en apuros. Entonces, también quisiera que aclare la señorita responsable del sistema CIAGI, profesor Guzmán. Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, este ciclo de nivel educativo inicial que corresponde después también a otros programas educativos que no tenemos en Fajardo. De primaria también es esta indicación. Aquí tenemos en educación secundaria de EBR, de ciclo inicial, intermedio, bueno, lo de SEBA, ¿no? Que también está en educación básica regular. Educación básica, mejor dicho, ¿no? En los ciclos inicial, intermedio, avanzado, igual que en secundaria también se aplican las normas, ¿no? En educación básica regular, no hay ninguna diferencia. De repente en el grado nada más ellos de repente no hay compatibilidad, cuando en secundaria tenemos en EBR los 5 grados, mientras en EVA tenemos los 4 grados. Es la única diferencia, ¿no? En cuanto al acta oficial de evaluación, también conocemos que es un documento oficial en este caso, ¿no? Que el director de la institución educativa va a emitir. ¿Desde dónde? Desde el CISGEDO en este caso. Una vez que ingresen toda la información, una vez que suban todas las notas o todos los calificativos los docentes,
Desde ahí lo que va, en este caso, el director va a emitir pues el acta oficial, ¿no? Que generalmente ya no remite porque ya en el sistema ya está registrado, ¿no? Entonces, a partir de la información de los responsables de cada institución educativa, dice bien claro, ¿no? Ingresan sobre la trayectoria educativa de los estudiantes. Las actas consignan la información sobre los niveles de logro alcanzados por los estudiantes en cada competencia, en todas las competencias que trabajamos en nivel secundario, pues colegas, en todas las áreas, a través de los docentes que van a ingresar, ¿no? El periodo lectivo, en este caso, 2024. También consignan la información de los estudiantes sobre proceso de adelanto o postergación de evaluación. Puede haber estudiantes que tienen, como les decía, ¿no? Algún problema personal, familiar, qué sé yo, ¿no? Entonces, ellos pueden solicitar la postergación, eso sí está dado bajo la ley, ¿no? Postergación de evaluaciones como también adelanto de evaluaciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, si es que hay que entender a nuestros estudiantes y darles pues esas sus facilidades, derechos, ¿no? Evaluación de ubicación de grado, esto generalmente sucede también, pues, ¿no? En algunas instituciones, cuando hay estudiantes que dejaron de estudiar y ya tienen una edad de mayor edad, digamos, ¿no? Entonces ellos solicitan ubicación de grados, ¿no? Entonces para eso también tiene otra tratativa. Si es que hay eso, de acuerdo a la norma se tiene que hacer. Tomar las evaluaciones, ¿no? De convalidación para el nivel que corresponde en este caso, ¿no? Puede ser subsanación, también traslado, qué sé yo, ¿no? Puede haber, pero no creo que suceda. De repente puede ser, quién sabe. A ver, se debe tener en cuenta lo siguiente, dicen los directores, no se emiten en el caso de ciclo 1 del nivel, bueno, este es de inicial, tenemos aquí de primaria, sobre todo de secundaria, ¿no? Debe consignar la situación final de los aprendizajes de cada estudiante según los siguientes, para promover de grado, bueno, esto también es de inicial, condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia. Esto es lo que tenemos que tomar en cuenta, colegas, por favor. Muchas veces queremos, tal vez algunos, si no comprendemos esta parte, podemos decir que todos tienen que tener con calificativo A, AD, para que apruebe. Cuando tiene B, recuperación. O cuando en todo caso se tiene C, puede tener recuperación, ¿no? Entonces hay condiciones que nos dan en esta parte, colegas, sobre todo para los estudiantes, en este caso de secundaria, tenemos que comprender también por ciclos. Por ejemplo, cuando hablamos de secundaria, está conformado por 2 ciclos, pues, ¿no? El sexto y el séptimo ciclo. Entonces, en primer ciclo están los de inicial, segundo, tercero, cuarto, quinto están los de primaria, y sexto estamos de secundarios, hasta séptimo, ¿no es cierto? Entonces, en sexto ciclo hay 2 grados, primero y segundo grado. El segundo grado se considera como límite de ciclo final. Y ciclo intermedio, o grado intermedio en este caso, es de primer grado. Ahora, si hablamos de séptimo ciclo, los grados de intermedio están tercero y cuarto grado. Y el final del ciclo está el grado quinto en este caso, ¿no? Entonces, para cada uno de ellos hay ciertas condiciones que tiene que cumplir para su promoción, permanencia y recuperación. No es lo mismo, porque muchas veces de repente consideramos lo mismo y al final de cuentas, ¿a quién lo perjudicamos? A nuestros estudiantes en realidad, ¿no? Entonces, a veces por error involuntario lo hacemos, pues no intencionales, de hecho, ¿no? Entonces, eso lo que hay que tomar en cuenta, colegas. El sistema educativo peruano de la educación básica está organizado por ciclos, ya les he dicho esto. Estudiantes hay avanzado en el desarrollo de la competencia en ese tiempo, ¿no? Por lo tanto, las condiciones para la promoción, acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica y permanencia tendrán requerimientos diferentes al culminar el grado, dependiendo de si este es el grado final del ciclo o grado intermedio. Ya hemos indicado, ¿no? Primer grado,
tercer grado, cuarto grado son grados intermedios. Ahora, segundo grado y quinto grado son grados finales, ¿no? Finales del ciclo, estamos diciendo en este caso. En educación secundaria, de educación básica regular, los estudiantes de primero a cuarto grado que no logren el nivel de logro satisfactorio en las dos competencias de desarrollo personal, ciudadanía y cívica deben tener un proceso especial de acompañamiento durante el siguiente periodo lectivo. Esta partecita, colegas, quiero explicar. Estamos hablando solamente en DPCC, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Si un estudiante, en este caso, estamos hablando de primero a cuarto grado, ya no de quinto, tiene un calificativo B, ¿no? Puede ser que sea promovido o requiere recuperación. En recuperación, de repente, logró pasar al siguiente grado, pero tiene calificativo B. Estamos hablando calificativo en proceso, B. Ese estudiante requiere un acompañamiento especial, ¿no? Proceso especial de acompañamiento, dice. Necesariamente a esos estudiantes, por más que haya aprobado al siguiente grado, ya sea al término del año lectivo o en recuperación, si es que tiene calificativo B, a ese estudiante se le tiene que dar un acompañamiento especializado, ¿no? Durante el siguiente año lectivo, dice. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. Maestro, ¿podría repetir eso, por favor? Tuve una llamada. Bien, estamos indicando de que solamente en DPCC, los estudiantes de primero a cuarto grado, ya sea promovido o logró su promovido también después de recuperación, tiene calificativo B en DPCC, ese estudiante necesaria y obligatoriamente requiere un acompañamiento especializado del docente. Eso es lo que estamos diciendo. Claro, eso, o sea, si tiene un calificativo B, eso no amerita para que se desapruebe de año, ¿no? Si no, puede pasar el año, pero tiene calificativo B. Entonces, quiere decir que ese estudiante va a tener un acompañamiento especializado para el siguiente año lectivo. Muchas veces, colegas, en esta parte de repente también hay que ser responsables y conscientes cada colega por no asumir ese acompañamiento, lo consideramos como un calificativo A. Y si lo hacemos eso, ¿a quién le estamos perjudicando una vez más? A los estudiantes, ¿no? Entonces, lo que tenemos que trabajar es con las informaciones, en este caso, ciertas, verídicas, ¿no? Para no perjudicar a nuestros estudiantes. La permanencia de los estudiantes con discapacidad leve o moderada de las instituciones educativas, eso también son instituciones educativas donde tienen niños con necesidades especiales, ¿no? En secundaria alcanza esta situación, se extiende hasta un máximo de 2 años sobre la edad normativa, dice, ¿no? O sea, tenemos, de acuerdo a la norma, en este caso, para cada grado, con qué edad tienen que estar máximo los estudiantes, ¿no? Y para los niños especiales se le considera 2 años más sobre esa edad, diciendo. Entonces, no podemos tampoco quitarle ese derecho, ¿no? Los estudiantes se pueden matricular y pueden estudiar normal con 2 años más a la edad regular, en educación básica regular en este caso, ¿no? Entonces, estas decisiones también se tienen que tomar en cuenta, pues, en la dirección en cada institución educativa, ¿no? Para consignar la situación del estudiante al final del año lectivo, se debe contar previamente con un documento sustentatorio que respalde dicha decisión. En caso de estudiantes con discapacidad severa, en el SEBE, esto también tenemos en educación básica especial, ¿no? Seguramente el docente o la responsable en esta modalidad educativa estará tomando en cuenta esto, ¿no? Tiene que hacer su atención, ¿no? Se realiza desde los 3
hasta los 20 años como máximo, dice, ¿no? Acá nos dan, en todo caso, las edades correspondientes también. Al interior de la institución educativa se podrá conformar un equipo de trabajo para la evaluación formativa encargado de apoyar en la toma de decisiones sobre el proceso de evaluación de los estudiantes. Este equipo tendrá como fin velar por el bienestar del estudiante, tomando en cuenta su situación personal o familiar, sus características o otra condición que se considere relevante. En esta parte es lo que nosotros hablamos, pues, justamente de esos estudiantes que tienen problemas, ¿no? Hasta de abandono que podemos contar, ¿no? Este equipo estará conformado por la directora, un miembro del Comité de Gestión Pedagógica y un miembro del Comité de Gestión del Bienestar. Entonces, este es el equipo de lo que nosotros hablábamos, colegas, cuando un estudiante esté en problema o riesgo de abandonar sus estudios, un estudiante que tiene problemas y por la misma situación de la ley que dice en conclusión, en este caso, inclusión social, ¿no? Entonces, este es lo que tenemos que tomar en consideración, colegas, cuando tenemos ese tipo de problemas de retiro de estudiantes. Las competencias transversales no se tendrán en cuenta para determinar la situación final de promoción, recuperación y permanencia. Sabemos perfectamente, colegas, las competencias de las áreas curriculares, ¿no? Las competencias que desarrollan nuestros estudiantes, esas competencias nada más van a ser considerados para sus calificaciones de niveles de logro que ellos alcanzan. Las competencias transversales, de hecho tampoco, esto no quiere decir que no vamos a dejar a un lado, no hay que desarrollar, no, sino los estudiantes desarrollan esas dos competencias transversales paralelamente, ¿no? En cada sesión que desarrollamos, ¿no? Entonces, de hecho que tienen niveles de logro en esas competencias transversales también los estudiantes, pero eso no es parte de su desaprobación, o sea, no tomamos en consideración para su desaprobación, para su aprobación o para su recuperación, ¿no? Simplemente eso, como su nombre mismo dice, es transversal, una competencia transversal, ¿no? Entonces, no se considera para casos de promoción, para casos de repitencia, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso. En los casos que el número de competencias asociadas a un área sea impar, se considerará de la siguiente manera. A ver, primero vamos a tomar en cuenta en este caso, cada docente sabemos el número de competencias que desarrollamos, pues, ¿no? En el periodo laboral. Por ejemplo, matemática tiene 4 competencias, ¿no? Es par. Y la mitad de ese par también va a ser otro par. Ahora, caso de educación para el trabajo, tiene una sola competencia, ¿no? Y entonces, si es una sola, el 1 es impar. Pero ¿cuál sería la mitad? Matemáticamente, de hecho, que es 0,5 o un medio, ¿no es cierto? Entonces, no vamos a considerar en este tipo de realizar estos procesos un medio, sino vamos como pensar aproximar a un entero. Quiere decir que la mitad de 1 va a ser 1 también, ¿no? Ese es el criterio que vamos a tomar en cuenta para aquellas áreas que tienen número de competencias impares. Por ejemplo, digamos, un área tiene 3 competencias. La mitad matemáticamente sería 1,5. Pero aproximando ese 1,5 a un entero, vamos a pensar en 2. Quiere decir que la mitad de 3 va a ser 2. En ese sentido es lo que tenemos que considerar cuando hablamos de las mitades, colegas. Aquí es lo que nos está considerando, por ejemplo, cuando una área curricular tiene 5 competencias, no sé qué área tiene 5 competencias, se entiende como la mitad a 3 competencias. Si el área
tiene 3 competencias, se entiende como la mitad a 2 competencias. En el caso de áreas curriculares, con una sola competencia se considera esa única competencia del área. ¿No ves? Eso es lo que estamos hablando, por ejemplo, en educación para el trabajo. Tiene una sola competencia, eso la mitad también será 1. Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia en educación básica regular. Las condiciones para educación básica regular se precisan en el siguiente cuadro. Eso es lo que comentábamos más arriba, colegas. Este cuadrito vamos a analizar. A ver, en este cuadrito nos está precisando claramente cuando un estudiante se considera, o mejor dicho, cuando un grado se considera final, cuando un grado se considera intermedio, ¿no? Y sus ciclos correspondientes. Aquí tenemos de inicial, primaria, pero lo que nosotros vamos a ver es de secundaria. Ahí tenemos de secundaria los ciclos que corresponden también. 1, 3 y 4 son ciclos intermedios. 2 y 5 son ciclos finales. A ver, o sea, lo que quiere decir primer grado, tercer grado, cuarto grado son grados intermedios, mejor dicho, ¿no? Grados intermedios de los ciclos. Segundo grado y quinto grado ya también son grados finales de ciclos. Es decir, segundo grado es final del ciclo sexto. Quinto grado es final del séptimo ciclo. Mientras primer grado es intermedio, antes del ciclo final, ¿no? Tercero y cuarto, intermedio, porque no son finales. Por eso les decía, colegas, aquí las consideraciones para sus promociones, repitencia, recuperación, son diferentes, tienen diferentes condiciones en este caso, ¿no? Dice, al término del periodo lectivo, el estudiante alcanza como mínimo en el nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas a las áreas o talleres, pudiendo alcanzar los niveles AD, A o C en las demás competencias. Esta partecita se deja entender de que tenemos que tomar en cuenta todas las áreas. ¿Cuántas áreas son lo que nosotros desarrollamos? 11 áreas, ¿no es cierto? Cada área tiene su número de competencias, ¿no? Entonces, dice bien claro, en la mitad o más de las competencias asociadas a esas áreas, a cada área, o también taller, ¿no? Tienen que tener nivel de logro B. La mitad o más tiene que tener B para promover al siguiente grado inmediato. En los demás, o sea, en los demás puede tener AD, A, incluso C, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de matemática, tiene 4 competencias. ¿Cuáles son la mitad? 2. Entonces, en 2 competencias tiene nivel logrado B, y en las demás 2 puede tener AD, puede tener A o también puede tener C. Ese estudiante, en todo caso, será promovido, ¿no? Si hablamos en este caso, de educación para el trabajo, ¿cuántas competencias tiene educación para el trabajo? Una sola competencia. ¿Cuáles son la mitad? 1 también, con lo que ya hemos indicado, ¿no? 1. Entonces, cuando el estudiante, ¿no?, sacó su nivel de logro B, entonces ese alumno será promovido. Pero estamos hablando en primero, tercero y cuarto grado, más no para segundo y quinto. Es decir, en estos 3 grados tiene que cumplir estas condiciones. Más abajito nos dice, al término del acompañamiento
al estudiante o recuperación pedagógica. ¿Ya? Cuando un estudiante, también ahí vamos a ver por qué un estudiante se va a someter a recuperación, ¿no? Entonces, al término de recuperación ya es esto. Seguramente va a haber estudiantes que sí van a entrar a recuperación. El estudiante alcanza como mínimo el nivel de logro B en la mitad o más de las competencias asociadas a cada una de las áreas o talleres, considerando los niveles de logros obtenidos al término del periodo lectivo, pudiendo, dice aquí, pudiendo tener en un área o taller el nivel de logro C en todas las competencias, las cuales podrán ser subsanadas hasta diciembre del siguiente periodo lectivo. Es decir, si un estudiante pasa a recuperación, ¿no? ¿Cuándo puede pasar a recuperación? Cuando un estudiante de repente en todas las competencias de una área se ha sacado C, o cuando se ha sacado la mitad o más en 2 competencias, también pasa a recuperación. Cuando se ha sacado de repente C en la mitad o más en 3 competencias, también pasa a recuperación. En 3 áreas, mejor dicho, en 3 áreas. La mitad o más competencias en 3 áreas pasa a recuperación. ¿Y qué va a pasar cuando un estudiante se ha sacado C en la mitad o más en 4 áreas? Esos estudiantes ya repiten de año, ¿no? Esas son las condiciones que vamos a considerar para promover del grado, recuperación y repitencia, ¿no? El estudiante alcanza el nivel de logro C en más de la mitad, dice bien claro aquí, de las competencias asociadas a 4 o más áreas, ya repite de año, ¿no es cierto? Si no cumple con estas primeras condiciones, entonces ese estudiante pasa a recuperación. Es decir, un estudiante, la mitad o más, tiene calificativo C en 3 áreas máximo, entonces ese estudiante puede pasar a recuperación. Pero esas 3 áreas estamos hablando ya acumulados en este caso. ¿Qué tal un estudiante tiene un área por recuperar o subsanar de los años anteriores? Entonces, para que acumule a 3, tendría que desaprobarse nada más en 2 áreas. Con los 3 estaría pasando al siguiente año a recuperar. Si acumula en 4 o acumula a 4 áreas, entonces ese estudiante ya prácticamente repite de año, ¿no? Entonces, son condiciones que tenemos que considerar para los grados primero, tercero y cuarto grado aquí. Para los grados finales del ciclo, para segundo y quinto grado de secundaria. Dice similar, pero aquí hay una variación ya en nivel de logro calificativo. Al término del periodo lectivo, dice, el estudiante alcanza el nivel de logro A. Antes era B, ahora es A. O AD, en la mitad o más de las competencias asociadas a cada una de las áreas o talleres, y B en las demás competencias. Es decir, un estudiante de segundo grado o de quinto grado, para pasar o para ser promovido de grado inmediato superior, tiene que tener, dice, en la mitad o más competencias A o AD, ¿no? En cada área. En la demás puede tener B, en las demás competencias, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para los grados segundo y quinto grado, ¿no? Ya es más exigente en este caso, si comparamos con los niveles, con los grados primero, tercero y cuarto, ¿no? En primero, tercero y cuarto decía la mitad o más con B, pero en este caso no dice la mitad o más con A o AD. En lo demás puede tener B. Aquí ya no aparece C.
Entonces, prohibido sacarse C. Tiene que ser B, ¿no? Entonces, esa es la aclaración en todo caso para poder tomar en cuenta, para promover, para que el estudiante entre en recuperación o en todo caso para que entre en repitencia en este caso, ¿no? Bien, también cabe aclarar aquí, colegas, después de repente ya determinar con estos criterios o consideraciones, condiciones sobre todo, los estudiantes ya cuando de repente después de recuperación ya, después de subsanación en este caso, a partir de marzo hasta diciembre tienen, si es una sola área, ¿no? Y necesaria y obligatoriamente tienen que ellos subsanar o recuperar hasta antes del inicio de las clases, es decir, antes de marzo en todo caso, ¿no? Entonces, eso también hay que comunicar a nuestros estudiantes. A veces ocurre que cuando no le comunicamos, a pesar que saben los estudiantes, evaden sus responsabilidades. Es por eso que hasta ahorita, hasta de años antaños, hay estudiantes que tienen 2, 3 cursos desaprobados y cuando van a sacar sus certificados, ahí es lo que van a tener problemas, ¿no? Entonces, no quisiéramos caer en eso, colegas, ¿no? Estudiante que no haya aprobado en marzo, no los, digamos, de los 3 áreas que se ha desaprobado, 2 por lo menos debe aprobar. Con uno puede ir hasta diciembre o hasta el otro año, no sé, pero con una sola área, ¿no? Pero si acumula a marzo, hasta después de recuperación, con 2 áreas, ya ese estudiante se decreta como repitente, ¿ya? Entonces, eso es lo que también hay que comunicar a nuestros estudiantes. Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia. EVA es lo mismo también aquí, ciclo avanzado. Ellos también, dice aquí bien claro, mínimo B en la mitad o más de la competencia. El mismo criterio, ¿no? De cada una de las áreas de talleres. Pudiendo tener C, dice acá, en la mitad o más de las competencias del área o taller. Bueno, en este caso es un poco distinto comparando con EBR, ¿no? Educación básica alternativa. Ellos dicen que mínimo deben lograr el nivel de logro B en la mitad o más de cada área o taller. Pero también nos dice pudiendo tener C en la mitad o más de las competencias también. No alcanzó los requerimientos para la promoción, en ese caso ya se declara pues como repitente, ya será, ¿no? Permanece en grado, por eso acá promoción de grado, permanencia en grado. En segundo grado, mínimo A, dice en la mitad o más de las competencias de 4 áreas o talleres, y mínimo B en las demás competencias, pudiendo tenerse en la mitad o menos de las competencias de una área o taller, ¿no? Para segundo grado, ya poquito exigente ya. Si no alcanza esa condición, también repite el año, ¿no? Tercer grado, mínimo B en la mitad o más de las competencias de cada una de las áreas y talleres, pudiendo tenerse en la mitad o más de las competencias del área o taller. Ahora, para cuarto grado, mínimo para cuarto grado es prácticamente para ellos promoción. Mínimo A en la mitad o más de las competencias de 4 áreas o talleres y mínimo B en las demás competencias, pudiendo tenerse en la mitad o menos de las competencias en una área o taller. Entonces, estas son las condiciones que tiene que cumplir necesariamente para su promoción al grado inmediato, y si no cumple con estas condiciones, entonces quiere decir que puede decretar como el estudiante va a permanecer en el grado, ¿no? Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y permanencia en EVE. También tenemos en EVE algunos estudiantes, en algunas instituciones educativas. En este caso también ellos están sujetos
a ciertas condiciones sobre la determinación del nivel de logro de competencias en estudiantes con necesidades educativas especiales en centros de educación básica especial. Para determinación del nivel de logro de estudiantes con necesidades especiales, se obtiene considerar el siguiente, dice: la evaluación psicopedagógica y el plan de orientación individual, ¿no?, como base para establecimiento de los propósitos de aprendizaje. Ellos tienen otra modalidad educativa, pues, en este caso, ¿no? Las adaptaciones curriculares que ellos tienen que hacer, pedagógicas y de acceso que se requiere implementar. Entonces, tienen condiciones que ellos, por su necesidad educativa de niños especiales, están condicionados con estas condiciones, ¿no? Sobre la promoción, igual también basado en estas normas. Sobre las acciones de recuperación pedagógica, igual. Los estudiantes de los niveles de educación secundaria en EBR, también de SEBA es lo que está tratando esto. La institución educativa con sus posibilidades de implementar el acompañamiento al estudiante o recuperación, carpeta de trabajo, físico, digitales, en fin, ¿no?, de SEBA. Bueno, estos casos ya de repente no son tan exigentes para educación básica regular. Los docentes de aula y por horas de educación básica presentan hasta 27 de diciembre, ya en este caso, seguramente ya de los informes que se tiene que hacer, ¿no? Nos dan también plazos y en esos plazos hay que hacerlo de acuerdo al cronograma, qué informes, qué formatos vamos a manejar. Eso es lo que nos está indicando ya aquí, ¿no? Los docentes de aula y por horas de educación básica hasta el 27 de diciembre de 2024 presenta su informe pedagógico anual según el formato de modalidad y nivel educativo con las precisiones y anexos siguientes. Entonces, ahí, en este caso, colegas, nos van a dar formatos, esa parte, justamente el profesor Waldier es lo que va a tocar, dando algunas pautas para su llenado correspondiente de los formatos de informes que vamos a presentar, ¿no? Igual también para nosotros está determinado ya el plazo hasta qué fecha vamos a presentar. Esta partecita de repente para finalizar ya, colegas, en cuanto a los alumnos, quienes van a ser los 5 primeros puestos. Hay muchas veces cada año nos dificultamos. ¿Cómo lo sacamos en todo caso los 5 primeros puestos? Hasta el año pasado, por ejemplo, ha habido problemas en algunas instituciones educativas para determinar esos 5 primeros puestos, puesto que del ministerio nos indicaban, pues, de que decía que automáticamente va a sacar los 5 primeros puestos, ¿no? Entonces, lo cual no ha hecho efecto eso, ¿no? Sino por el contrario, nuestros directores se han dificultado, ¿no?, en determinar esos 5 primeros puestos. Entonces, para eso, desde el ministerio también nos alcanzan un aplicativo, ¿no?, para convertir los niveles de logro prácticamente para convertir en forma numérica, ¿no? Esto no quiere decir calificación vigesimal, no es, sino solamente con ciertas aplicaciones, fórmulas, reglas, se convierte su equivalencia de calificativos literales a un sistema numérico. Una vez más, no es una equivalencia que busca, en este caso, su valor en calificativo vigesimal, sino solamente es el indicador que ellos nos han alcanzado para determinar el puntaje correspondiente de cada estudiante de los 5 primeros puestos. Para ello vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, para el nivel de logro C, en el aplicativo vamos a considerar 1, o sea, en vez de C vamos a poner 1. En vez de B vamos a poner 2,5. En vez de nivel A vamos a poner 3 y nivel de logro AD vamos a poner 4. Solamente en ese aplicativo ingresamos
Estos valores y el Excel ya por lo que es aplicativo automáticamente ya va a sacar el resultado del puntaje de todos los estudiantes, en este caso de quienes vamos a insertar sus calificativos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado también, colegas, en darle pues estos méritos a los 5 primeros puestos de los 5 años estudiados a los alumnos, ¿no? Porque se lo merecen esto, pero hay que trabajar con bastante cuidado porque ha habido también en lo mínimo, aunque el año pasado y algunas instituciones educativas declararon pues a los 5 primeros puestos, después han venido quejas, reclamos, ¿no? Y efectivamente, dando seguimiento, en algunos casos se ha revertido el resultado, ¿no? No quisiéramos caer en eso, colegas, por favor. Entonces, aquí incluso literalmente nos están indicando, ¿no? Por ejemplo, obtención de calificativo de cada área, dice, se suman los números, bueno, en esta parte de todo lo que estamos dando para hacer el procedimiento manual, también pueden hacer, como también pueden hacer en el aplicativo, ¿no? Porque dice, cuando uno hace manual, dice, se suma los números asignados a cada competencia del área. Se multiplica por la cantidad de competencias del área por 4. Se divide la suma obtenida en A, o sea, en esta primera parte, entre el producto obtenido en B. Se divide en el producto obtenido en B, ¿no? Se multiplica por 10, el cociente obtenido es C. El número obtenido en D se determina hasta la centésima sin redondeo, hasta la centésima. Quiere decir, colegas, haciendo este procedimiento, van a llegar a un valor y aquí no se considera redondeo ni aproximación, sino simplemente hasta el valor centésimo. Después de coma, 2 cifras decimales. 2 cifras decimales después de la coma, ¿no? Sin aproximar, dice. Sin redondeo, sí, bien claro. Porque yo sé que puede haber números que sí cumplen con reglas de redondeo. Cuando sacamos en calculadora o de repente de forma manual, las cifras decimales se van hasta más allá, ¿no es cierto? Muchas veces en matemática hacemos el redondeo, aproximación, aplicando ciertas reglas que se cumplen, ¿no? Pero eso no lo hay que hacer, sino dice bien claro, sin redondear, se considera hasta 2 cifras decimales, cual fuere, sea el número en este caso, ¿no? Entonces, así el mínimo del calificativo de cada área es 2,5 y el máximo es 10. Entonces, por eso les decía, colegas, aquí, no es convertir a sistema vigesimal, sino es buscar el ponderado en este caso. Y nadie va a llegar más de 10. El mejor puntaje va a llegar hasta 10, pero mayor que 10 no va a llegar, ¿no? Y el puntaje mínimo es 2,5. Entre este intervalo es lo que se va a oscilar, los valores. Pero de repente puede haber dificultades para algunos colegas, de hecho que los de matemática lo van a hacer, pero algunos colegas de repente, si son de otra especialidad, sin desmerecer por supuesto, tal vez se van a dificultar. Pero se les sugiere, colegas, por favor, en cada institución educativa no falta un docente de matemática. Ser parte, en todo caso, de la comisión de los primeros puestos, en este caso, un docente de matemática, ¿no? Hay que considerarlo para, de repente, no tener dificultades en esos procesos de operación en matemática. Las competencias transversales se consideran como un área cada una, ¿no? Como un área cada una. Obtención de calificativo de cada grado. Se suman los 2 calificativos del área entre el número total de áreas. Se calcula hasta el milésimo, en este caso para grados. O sea, estamos hablando para cada grado. Primer grado, ¿quiénes van a ser los 5 primeros puestos? Porque a veces trabajamos para sacar los mejores alumnos con un margen de 3, 4, 5 alumnos, ¿no? Entonces, se calcula hasta el milésimo, dice. Mientras en puntaje final es centésimo. Pero para cada grado tenemos que considerar hasta milésimo, con 3 cifras decimales, también sin redondeo. Debe estar integrado por todos los estudiantes según nómina, según, de hecho, ¿qué es esto? Dice nómina de matrícula. Bueno, así nos han mandado también, ¿no?
Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Obtención de calificativo general de toda la secundaria, dice. Se obtiene al dividir la suma de todos los calificativos de cada grado entre 5. Se calcula hasta el milésimo sin redondeo. Colegas, en todo caso, de esta información, yo les voy a alcanzar el aplicativo Excel para que ustedes utilicen ya de acuerdo al nivel de logro de los estudiantes y sus conversiones correspondientes, nada más ya. Generación de orden de mérito. Se ordena de mayor a menor puntaje. Ahí sí, no sé cómo nos dice esta parte, como que no supiéramos de repente, ¿no? De hecho que por lógica tiene que ser de mayor a menor el puntaje, pues para determinar los 5 primeros puestos. Determinación de los 5 primeros puestos. Se selecciona a los 10 estudiantes que han obtenido los 10 primeros para asegurar transparencia. Por eso la recomendación desde primer grado, si tienen más de 20 alumnos, trabajar con 10 primeros puestos. Y si tienen de repente una institución educativa con 5 o 6, ya empiezan con todos, pues, ¿no? Y por ahí se van quedando también. Y mucho mejor todavía cuando tienen un solo estudiante, de inmediato lo hacen, ¿no? A veces en algunas instituciones educativas no va a haber los 5 primeros puestos porque no cumplen las condiciones. En algún grado de repente tiene algún problema de desaprobación y por esa razón ya no van a cumplir. En resumen, para generar el orden de mérito, el director de la institución educativa ingresa al CIAGI y sigue la siguiente ruta, dice, seleccione año, aquí también nos está indicando cómo ustedes pueden descargar seguramente, seleccione año escolar, los estudiantes deben contar con actas de evaluación, estado aprobado, reportes, orden de mérito. Entonces, aquí hay una pista que nos dan para que ustedes puedan descargar los primeros puestos en todo caso, ¿no? Seleccione el grado, seleccione el tipo de orden de mérito, general, 5 primeros puestos, 10º superior, 5º superior, 3º superior, medio superior, para cada uno en todo caso, ¿no? Imprime el orden de mérito, firma y sella para el archivo de la institución educativa. Entonces, acá están todas las indicaciones, pistas que nos dan que ustedes pueden hacer todo este proceso para que determinen los 5 primeros puestos, quienes son los estudiantes que sí merecen, pues, ¿no? Precisiones para la presentación de informes pedagógicos y de gestión en educación técnico-productivo. Bueno, en esta parte ya lo voy a dejar al maestro Valdir, creo que ya es parte de los informes que van a presentar los directores, directoras de las instituciones educativas de acuerdo al cronograma. ¿No? Si hubiera de repente, colegas, alguna interrogante, estamos acá todavía para precisar, puede haber cualquier duda y nosotros estaremos atentos, colegas, para poder subsanar, no necesariamente hoy día, sino también en cualquier día que de repente en cualquier aspecto de trabajo podemos tener dudas. Entonces estamos con maestro Valdir los dos para poder ayudar a los colegas. Sería hasta aquí en todo caso conmigo, colegas. No sé si hubiera alguna pregunta con respecto de lo que hemos hecho. Compartiendo. Maestros, confirmen si está compartiendo. Ya está, maestro. Bien, maestros, llegamos a la parte final ya de la socialización de esta directiva. En la página 14 nos menciona que los auxiliares de educación inicial y secundaria emiten, o sea, ya viene a ser el cronograma de
presentación de los documentos de finalización del año, ¿no? Hasta el 27 de diciembre dice el informe anual de apoyo pedagógico. Ya les he compartido a los directores, en el grupo de directores, los anexos. Hay 4 anexos, ¿no? Uno de ellos es justamente el informe anual de apoyo pedagógico. En este caso lo que van a hacer son los auxiliares. Hasta el 27 de diciembre. Esto es, vamos a ver el calendario. Diciembre hasta el viernes 27, ¿no es cierto? Viernes es 27. De igual forma también se tiene que exigir, dice, los coordinadores pedagógicos de educación secundaria deben de remitir al director el informe de gestión pedagógica anual a partir del 31 de diciembre de 2024 hasta el 3 de enero. Unos días más tiene el coordinador pedagógico para poder entregar su informe hasta pues, el 3 de enero del 2025, o sea, del próximo año. Los profesores coordinadores, bueno, eso no nos corresponde, dice, los directores de las instituciones educativas desarrollan el segundo autorreporte, eso sí, estamos contra el tiempo, de la implementación de los compromisos de gestión escolar en la plataforma SIMO. Solamente dice hasta el 20 de diciembre. Bajo responsabilidad funcional, ahí enfatiza, ¿no? Asimismo, remiten a la UGEL el informe de gestión anual hasta el 31 de diciembre del 2024, del 31 a partir hasta el 6 de enero. Los directores tienen hasta el 6 de enero. Los auxiliares hasta el 27, los coordinadores hasta el 3 de enero del 2025 y los directores para que puedan hacer su informe de gestión anual hasta el 6 de enero. Pero no se olviden que el autorreporte en el SIMO de la implementación de los compromisos de gestión es solamente hasta el 20 de diciembre. Eso hay que ya colocar en nuestra agenda. Muy bien, en educación secundaria, dice, ¿no? Para el caso de directores encargados, o sea, los directores encargados, que son la mayoría, son poco los designados, deberán entregar de manera obligatoria un archivo digital. Esto debido a que se ha tenido la mala costumbre de que el director saliente deja pues prácticamente en limpio, toda la carpeta en limpio de su computador, ningún tipo de información deja al nuevo director que viene, ¿no? Como decir que se les arregle, pues él que comience de cero, porque tengo que compartir yo la información. Y diré pues que se ha formateado, que se ha entrado virus y que lo ha borrado todo. Por eso, no, es bajo responsabilidad. Ustedes que tienen que tener una carpeta en un CV, tienen que entregarlo a la UGEL para poder hacer entrega de ese documento digital al nuevo director encargado de la institución educativa. Eso sí, vamos a ser exigentes en esa parte, maestros, porque tenemos esa mala costumbre. Y más todavía si el director que va a ingresar le tengo cólera, alguna rencilla por ahí, que no quiero dejarle nada. Ahí debe de estar los instrumentos de gestión, el PI, PCI, el PAT y el reglamento interno, que justamente se ha fortalecido en esta última semana o el tercer bloque de gestión, ¿ya? Ahí también tiene que haber resoluciones de conformación de los diferentes comités de gestión, ¿no? Hay que actualizarlas, aunque lo más adecuado sería hacerlo esto en el mes de marzo, porque van a venir nuevos profesores. También de la conformación con sus resoluciones del CONEI, de APAFA, del Comité de Alimentación, del municipio escolar, y también informes de mantenimiento del local escolar. Lo que se quiere es la transparencia, ¿no? Para que también sirva como orientador o como un documento para ver cómo ha rendido el director anterior, si efectivamente ha atendido las necesidades también que tiene la institución educativa. Los directores de los centros de educación rural de formación alternativa, bueno, no tenemos CERFAS, ¿no? Nos pasaríamos ya a lo que es educación básica alternativa. Maestro Valdir. Educación básica alternativa, que tienen que presentar al finalizar este año lectivo, dentro del cronograma que se ha mencionado, las actas oficiales de evaluación de la institución a su cargo. Claro que todo, ya tienen ya SIAGI, ¿no? En caso de los CETROS ya tienen lo que es el sistema Avanza, donde registran justamente las notas también. Pero todavía está en un proceso de mejora. Tanto en el SEBA también
encontrado una serie de dificultades en el CIAGI. Por eso se está pidiendo el actas oficiales. Como comenzó CIAGI, pues más antes, ¿no? Maestro Goldir. DBR tenía una serie de dificultades. Y por algunos años todavía se pedía las actas oficiales. Maestro Goldir. Se está pidiendo a los SEBA que presenten sus actas de evaluación de elección. Para el caso de directores, en el caso de DBR ya no pedimos ya ni nóminas ni actas, ¿no? Maestro Goldir. ¿Me escuchas? No, por la sala. Ya. Sí, maestro Bernabé, lo escucho. Maestro Goldir, ante todo, muy buenos días, asimismo a todos los colegas que están presentes en esta reunión. Sobre lo que decía, presiones o anexos que se va a presentarse de los documentos, me refiero a los documentos de gestión. Entiendo que cuando un director está en la misma institución, el caso mío, por ejemplo, pues de todas formas va a presentar de forma digital a la UGEL. No, en este caso ya no, pues ¿para qué vas a, si tú mismo Claro, vas a hacer? por eso era, cuando decías todo encargados, dice, ¿no? Entonces, se entiende cuando uno está ratificado en la misma institución y ya no es necesario, creo que presentar en forma digital. Porque la idea es entregar el material al nuevo director. Al nuevo, cuando no está ratificado en la misma institución o cuando a otra institución se mueve. Ahí, en ese caso sí. Exacto. Gracias, maestro. Ya, pero de todas maneras también, yo creo que ya bueno, tal vez para poder ahorrar el trabajo, nosotros de la UGEL deberíamos tener acceso a todos estos documentos. ¿Ya? Para poder hacer análisis, para hacer seguimiento, tenemos que hacerlo. Pero no necesariamente pues lo van a entregar dentro de las fechas establecidas, lo que se han ratificado. Eso lo pueden hacer después, no hay ningún problema. Pero sí es de manera obligatoria dentro del cronograma que entreguen cuando ya saben que se van a ir a otra institución o ya no van a ser directores, en ese caso, ¿no? Que dejar todos estos documentos en orden. Listo. En el caso de nuestros amigos de educación básica alternativa, como les decía, las actas oficiales de evaluación hay que presentarlas, ¿ya? Claro, lo van a bajar del CIAGID, firmados, ordenado, en una carpeta, nos los traen, bueno, en este caso al responsable de EVA, ¿no? Para el caso de directores encargados de manera obligatoria, dice, acá está en SEBA está más claro, ¿no? Dice, para el caso de directores encargados, dice, entregan de manera obligatoria un archivo digital en los instrumentos de gestión escolar. Lo que es PI, pues en el caso de los dos SEBAs, son encargados y hay movimientos en este caso. Así que tienen que tener su CV con su carpeta de estos documentos importantes. Resoluciones de conformación de los comités de gestión escolar. Mira, comité de gestión escolar, igual, con su reconocimiento, su resolución, ¿no? Brigadas de gestión de riesgos y educación ambiental, brigadas de autoprotección escolar, el famoso PAPE, ¿no? Y conformación o actualización también de los CONEI, de APAFA, del CAE y también de municipio escolar. Casi no se ve, creo, la conformación de municipio escolar en los EVA, ¿no? Es algo que tenemos que ir fortaleciendo. Informes de mantenimiento de local escolar, igual ustedes. Son, creo que, documentos básicos que hay que ir. Y de hecho, su informe de gestión anual de EVA, ¿no? En este caso, los especialistas de educación de la UGEL remiten a la ADRE su informe hasta el 13 de enero. Una semana más nos dan para poder consolidar e informar a la ADRE de la consolidación de todo este informe. También hacemos un informe de gestión. Avanzamos hasta la determinación del orden de mérito, eso ya se tocó con el profesor Guzmán. Llegaríamos a lo que es a nuestros amigos que también están presentes del CEPRO, ¿no? Los directores de los CEPROS de Educación Técnica Productiva presentan a la UGEL hasta el 6 de enero del próximo año. Todos los directores hasta el 6 de enero. Y una semana más para los especialistas hasta el 13. El informe de gestión anual. Es igualito, los EVAs también presentan su informe de gestión anual, utilizando el formato que se está utilizando en EBR. En el caso de los CEPROS también, ¿no? Porque poco que también la ADRE se complique por cuestión de tiempo, supongo, ¿no? Que no hacen un formato especial para los EVA y para los CEPROS. Pero como estamos con enfoque de competencias, yo creo que hay aspectos que tienen
bastante relación, así que hay que desarrollar la capacidad de adaptación nada más, ¿ya? O al menos de repente, bueno, en el caso de los CETPOS sí nos han mandado ya algunos, los anexos, ahora que me recuerdo, y también se ha compartido ya para que puedan ir avanzando. El informe de gestión anual, el inventario de la institución educativa a su cargo en físico y digital, ¿no? Transparencia. Registros oficiales de evaluación de los estudiantes. En este caso de lo que es ciclo básico. En el sector, los 3 sectores son de ciclo básico, entonces hay que presentar el registro oficial de evaluación de los estudiantes. Esto es una práctica que ya se ha ido olvidando, ¿no? Que los CETPROS solamente han estado presentando las actas y ya no los registros. Ya consideran que ya no es importante, pero ahora sí necesariamente se va a exigir que presenten los registros oficiales y conjuntamente con las actas. En el informe de actualización de oferta formativa, si de repente hay, de acuerdo al estudio del mercado, del contexto, ¿no? de poder ofertar algo nuevo, entonces hay que hacer un informe sobre ello, ¿no? Como en el caso de que nosotros, con respecto al año pasado, se han actualizado de acuerdo al nuevo catálogo nacional, ¿no? Aunque la oferta formativa es casi lo mismo, solamente han cambiado de nomenclatura nada más, pero eso es un avance. Pero si el CETPO desea ofertar otro programa de estudio, otra especialidad, es importante que se haga un informe detallado para el próximo año de acuerdo a las exigencias del mercado. Informe del registro de las nóminas de matrícula y actas de evaluación académica de los periodos lectivos del 2019, 21, 22. Para los que no entienden DBR, como ya les decía, así como el CIAGI, el CETPO también tiene su sistema de gestión, ¿no? de información que se llama el Avanza. Entonces, ahí, ¿qué cosa hacen los mates? Desde el 2019 están ingresando todas las notas para poder tener esta información sistematizada. Entonces, lo que algunos han tenido dificultad, por eso se pide un informe de las actas de evaluación académica de los periodos, teniendo en cuenta las actas de los periodos del 19, 21, 22, 21, 1, hasta el 2023, 2. En este caso acá creo que faltó el 2024, ¿no? Ese trabajito tienen que hacer nuestros amigos del sector. Un informe bastante detallado con sus dificultades y sus logros. Para el caso de los directores encargados, entregan de manera obligatoria un archivo digital. En los CETPROS, los 3 directores, bueno, 2 directores y un coordinador se han movido. Entonces, sí o sí, tienen que entregar su carpeta digital con documentos importantes como los instrumentos de gestión. Los 4 instrumentos de gestión tienen que estar ahí para poderle hacer entrega al nuevo director CETPROS, ¿ya? También ahí debería de estar en esta carpeta resoluciones de conformación de los comités de gestión escolar. Brigadas de gestión de riesgo, educación ambiental, brigadas de autoprotección, conformación, bueno, acá no hay. No sé si ha sido una confusión, pero acá dice municipio escolar de corresponder, pero no corresponde. En realidad no corresponde, no tenemos esa práctica, pero si fuera posible, sí se puede hacer. Eso da a entender, ¿no? Pero sí, conformación del CONEI, de la PAFA, bueno, no hay comité de alimentación escolar y de otros organismos